Seguimos en nuestro estudio de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, y vamos a seguir desde el versículo 10. Dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahora, hasta ahora, tal vez alguien escuchando esto, leyendo esto, podría ser tentado de tomar las bienaventuranzas como una lista de tareas para el cristiano, tal vez como una lista moral. Pero en versículo 10 a 12 tenemos que descartar totalmente esa idea. No es una lista de cosas cumplir. Si volvemos de nuevo a lo que significa bienaventurado incluso, significa feliz, básicamente. Y aquí nos da un desafío. ¿Felices aquellos que han sido perseguidos? ¿Cómo es que el perseguido puede ser feliz? Bueno, vale volver a nuestro entendimiento principal de las bienaventuranzas. ¿Okay? Este discurso describe cómo es el cristiano, no lo que hace. Y una de las cosas que más va a distinguir el cristiano del mundo es el odio que el mundo va a tener hacia el cristiano. Lo que aún más va a distinguir el cristiano del mundo es cómo enfrenta ese odio. Ahora, antes de meternos a lo que significa estas bienaventuranzas y cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas, debemos descartar lo que no significan. Cristo no está animando a sus discípulos a buscar la persecución. No está diciendo que la manera por la cual puede entrar al cielo es ser perseguido. Y tampoco está diciendo que cualquier perseguido en el mundo heredará el reino de los cielos. En los primeros siglos esto fue un problema. Hubo muchos cristianos que buscaban el martirio en realidad porque vieron algo de gloria en eso, pero aun si hacen eso, están yendo por el lado de orgullo realmente. Anhelando demostrar, mire, yo soy un martirio por la fe. Eso no es el punto de sufrir la persecución. Hay otras religiones que hacen eso, como el Islam. Hoy en día extremistas de Islam mueren en un supuesto martirio en el nombre de la fe. Eso no es lo que enseña Jesús cuando dice bienaventurados los perseguidos. ¿Okay? Y sabemos esto porque aún Jesús, cuando fue a la cruz, no es porque quería ir a la cruz. Tuvo que ir a la cruz. No hubo otra opción para salvar a su pueblo. Y sabemos que Jesús, incluso en la noche anterior de su muerte, rogó a Dios: Dios, si es posible quitarme de esta copa, quítamela. Entonces no debemos gloriarnos de nuestro sufrimiento. Debemos pedir que Dios nos salva de cualquier coyuntura que nos puede traer martirio, sufrimiento, pero si tenemos la promesa que si sufrimos por parte de nuestra fe, podemos gozar de lo que estamos siendo hechos aún más como Cristo, y puede ser una muestra que nuestra fe es genuina. También tenemos que distinguir que Cristo especifica quienes quienes son insultados por causa de Él son los quienes serán bienaventurados. Hoy en día el cristianismo muchas veces está un poco ligado a la política, y aunque sí podemos identificarnos con causas que tienen defensores políticos no cristianos, por ejemplo al respecto del aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia y otras cosas, tenemos que delinear que una persecución política no es igual a una persecución en el nombre de Cristo. Ahora, a veces hay tierra común y se cruzan, como en el caso del aborto o el matrimonio homosexual. Por ejemplo, en lo que defendemos nuestra postura con la palabra. Y así podría ser que
sufrimos políticamente y debido a proclamar la palabra de Dios. Pero a veces no hay tierra común. Si tú eres socialista o capitalista, si tienes alguna tendencia política sobre cómo manejar los fondos en construcción civil y estás perseguido por tu creencia política, Cristo no está hablando de eso. Si tú eres perseguido por tu raza o origen, Cristo no está hablando de eso. Aunque la discriminación es algo que el cristiano debe luchar siempre, Jesús no está hablando de la discriminación. No está diciendo el discriminado heredará los cielos. Está hablando de las personas que son perseguidos por defender la justicia de Dios, de los quienes son perseguidos por causa de Él, y de los quienes son perseguidos por proclamar la palabra de Dios. Ellos son los quienes tienen su recompensa en el cielo, tanto como los profetas de antes. Pero ¿por qué Jesús describe esto en las bienaventuranzas? Bueno, porque la persecución debido a proclamar la palabra, si sea una persecución social, económica, familiar, gubernamental o algo más, es un rasgo del carácter del cristiano. Para exagerar un poco, casi podríamos pensar en la persecución como un tipo de fruto del Espíritu. No es, según el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas, capítulo 5, pero de hecho es un rasgo que produce el Espíritu Santo. Porque no es algo que nosotros producimos. Pero si estamos siendo formados en el carácter y santidad de Cristo, la persecución nos va a suceder. No va a suceder igualmente con todos. Unos serán perseguidos hasta un martirio, como cristianos en el Medio Oriente en nuestros tiempos. Otros serán aprovechados por mostrar compasión y abrir sus vidas. Por ejemplo, cuando alguien abre su casa y después de unos meses vuelve a su casa y todo ha sido llevado. Fueron robados, traicionados por alguien quien mostró compasión. Y otros serán aislados de sus familias. Esto pasa mucho aquí en Cusco, donde estoy trabajando, ¿no? Que muchos dicen, ya no quiero participar en las fiestas, las tradiciones católicas romanas o culturales tradicionales del Cusco. Y sus familias básicamente te pueden botar de la familia. Eso es persecución. Y si estamos siendo realmente hechos en la imagen de Cristo, esto nos va a pasar, porque el mundo nos marca por ser diferentes. El mundo odia y hace todo lo que puede para eliminar la influencia de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la persecución? Pese al padecimiento, regocijamos. ¿Qué dice aquí en versículo 12? Regocijaos y alegraos. Porque la persecución es una afirmación que estamos llevando la imagen de Cristo sobre nosotros. Si vamos a Juan capítulo 15, versículo 18. En un discurso, podríamos decir, el discurso final a sus discípulos antes de ir a la cruz, Jesús dice esto en versículos 18 a 21. Dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Ahora, en este momento, Jesús está hablando muy específicamente a sus 12 discípulos que llamamos los apóstoles, pero sinceramente se puede aplicar a todos sus discípulos. En última instancia, la persecución debido a proclamar el Evangelio y la salvación en el nombre de Jesucristo es una de las maneras más obvias por la cual podemos ver
si realmente somos de este mundo o si somos del reino celestial. Cristo tuvo un año de popularidad, de mucha popularidad, pero al seguir predicando el Evangelio, ese año fue seguido por un año de opresión y odio, que resultó en su muerte en la cruz. Lo más que Cristo predicaba, lo más que fue oprimido. Tenemos que preguntarnos, ¿es así con nosotros? El mundo nos hará saber si realmente estamos viviendo como Cristo o no. El mundo nos hará saber si realmente somos sus discípulos o no. Si el mundo me ama, eso no es necesariamente buena señal. Pero si el mundo me odia debido al nombre de Cristo, entonces tengo una recompensa tan grande como los profetas de antes.